A principios de la década de 1960, en el set de la icónica película de guerra The Great Escape, Charles Bronson, conocido por sus papeles de duro, hizo un escalofriante comentario a su compañero de reparto, David McCallum. Mirándolo directamente a los ojos, Bronson dijo: «Presta más atención a tu esposa, o yo la tomaré de ti». No pasó mucho tiempo antes de que esa advertencia se convirtiera en una realidad. David y su esposa, Jill Ireland, se divorciaron en 1967 y al año siguiente, ella se casó con Bronson. A pesar de este inusual comienzo, los tres mantuvieron una estrecha amistad a lo largo de sus vidas, incluso compartiendo responsabilidades de cuidado infantil. Pero tras las cámaras del éxito de Bronson en Hollywood, la tragedia acechaba. En este video, exploraremos las desgarradoras muertes tanto de Charles Bronson como de Jill Ireland, cuya historia de amor estuvo marcada por una profunda devoción y una pérdida profunda. Si disfrutas de nuestro contenido, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más historias sobre las estrellas más inolvidables de Hollywood. Él mintió sobre su dura infancia. Charles Bronson, nacido el 3 de noviembre de 1921 en el pequeño pueblo minero de Ehrenfeld, Pensilvania, emergió de comienzos extraordinariamente difíciles para convertirse en un ícono de Hollywood. Situado en las montañas Allegheny, Ehrenfeld formaba parte de una región carbonífera donde las duras condiciones de vida eran la norma. Bronson, cuyo nombre de nacimiento era Charles Buczynski, fue el 11º de 15 hijos nacidos en una familia católica romana de ascendencia lituana. Su padre, Walter Buczynski, era un tártaro Lipka de Druskininkai, Lituania, mientras que su madre, Mary Valinsky, nació en Pensilvania de padres inmigrantes lituanos. Creciendo, la familia de Bronson vivía en una pobreza extrema. Su hogar era una pequeña cabaña de agua fría con apenas espacio suficiente para la gran familia, que dormía en turnos debido a la falta de espacio. Las vías de los vagones de carbón que conducían de la mina pasaban cerca de su casa, lo que subrayaba la conexión de la familia con la industria del carbón. La vida en la comunidad minera estaba plagada de dificultades, y Bronson relató más tarde muchas de estas luchas en entrevistas. En su hogar, rara vez se hablaba inglés, una situación común para muchas familias americanas de primera generación. Bronson y sus hermanos se comunicaban principalmente en lituano, lo que lo diferenciaba de sus compañeros. Recordó que, incluso como soldado durante la Segunda Guerra Mundial, su acento era lo suficientemente fuerte como para que sus compañeros asumieran a menudo que era un extranjero. Además del inglés y el lituano, también podía hablar ruso, gracias a las raíces de su familia en Europa del Este. Bronson tuvo una relación complicada con su padre, Walter. En una entrevista de 1973, compartió que nunca conoció muy bien a su padre y no estaba seguro de si lo amaba o lo odiaba. Lo que recordaba con más claridad era que cada vez que su madre anunciaba el regreso de su padre a casa, todos los niños se escondían. En 1933, cuando Bronson tenía apenas 12 años, su padre murió de cáncer, dejando a la familia aún más desamparada. Sin otra opción, Bronson tuvo que ingresar al mundo laboral a una edad temprana. Primero trabajó en la oficina de la mina y luego en las minas de carbón, ganando $1 por cada tonelada de carbón que extraía. A veces trabajaba turnos dobles, ganando apenas $1 a la semana, un salario que hoy equivaldría a unos $24. Trabajar en las minas de carbón era peligroso. Los derrumbes eran frecuentes y Bronson, junto a su hermano, a menudo asumía el peligroso trabajo de quitar troncos, grandes trozos de carbón que bloqueaban los pasajes de la mina. La Gran Depresión golpeó duramente a la familia Bronson. Sufrieron una pobreza extrema, a menudo quedándose sin comida.
Bronson recordó que su madre no podía permitirse comprar leche para su hermana menor, que en su lugar recibía té caliente. Él mismo tuvo que ir a la escuela con el vestido de su hermana, ya que la familia carecía de ropa adecuada. Bronson fue el primer miembro de su familia en graduarse de la escuela secundaria, pero su educación tuvo un costo. Para cuando cumplió 10 años, ya trabajaba en las minas, junto a sus hermanos mayores. Sus experiencias allí lo dejaron marcado física y emocionalmente. Bronson hablaba a menudo con amargura sobre esos 6 años de trabajo esclavizante, que le dejaron cicatrices permanentes en las piernas y el torso. Trabajar en las oscuras minas también le causó dolores de cabeza y claustrofobia. «Nunca he podido quitarme el olor del carbón de las fosas nasales», lamentó una vez. Para hacer frente al estrés, comenzó a fumar a la edad de 9 años. A pesar del agotador trabajo, las circunstancias de Bronson comenzaron a cambiar cuando se enlistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en 1943. Sirvió en 1943 el 760º Escuadrón de Entrenamiento de Tiro Flexible, y más tarde, como artillero aéreo en un Boeing B-29 Superfortress con el 61º Escuadrón de Bombardeo, parte del 39º Grupo de Bombardeo. Con base en Guam, Bronson voló en 25 misiones de combate sobre Japón y recibió una medalla Corazón Púrpura por las heridas sufridas en batalla. Más tarde, reflexionaría positivamente sobre su experiencia militar, afirmando que ser reclutado para el ejército fue lo mejor que le pasó. Le proporcionó una escapatoria de las duras condiciones de la minería del carbón y le dio 3 comidas al día, así como ropa adecuada por primera vez en su vida. La disciplina y estructura de la vida militar, junto con la camaradería que encontró entre sus compañeros soldados, ayudaron a Bronson a ganar confianza. También mejoró su inglés, un idioma que rara vez había hablado al crecer en Pensilvania. Después de ser dado de baja del ejército, Bronson luchó por encontrar dirección. Se ocupó de una variedad de trabajos: conductor de camión, trabajador del acero y obrero en las minas. Pero ninguna de estas ocupaciones parecía ajustarse a él. No fue hasta que se encontró con un grupo de actores en Atlantic City que se despertó su interés por la actuación. Esta nueva pasión lo llevaría eventualmente a Hollywood y a la fama, pero el camino no fue fácil. A medida que su carrera florecía, Bronson se hizo conocido por su persona de duro, a menudo interpretando personajes rudos en westerns y películas de acción. A pesar de su fama, era conocido por exagerar o incluso fabricar partes de su historia personal, creando mitos que añadían a su imagen pública misteriosa e intimidante. Según Brian D'Ambrosio, autor de Menacing Face Worth Millions, A Life of Charles Bronson, al actor le gustaba engañar a los periodistas crédulos, promoviendo historias exageradas sobre su infancia. A veces afirmaba que no hablaba inglés en la escuela secundaria, que su madre lo vendió a viajeros, o que tenía que asistir a la escuela usando la ropa de su hermana. Mientras estas historias contribuían a la leyenda de Charles Bronson, aquellos cercanos a él, incluida su primera esposa, Harriet Tendler, las desmentían como falsas. «Esa historia de Charlie usando vestidos es absolutamente ridícula», dijo una vez Tendler, añadiendo que sus hermanos solían bromear sobre sus exageradas historias de sufrimiento. Incluso después de lograr el éxito, Bronson continuó tejiendo relatos fantásticos. Afirmó haber estado encarcelado 2 veces, aunque no existen registros penitenciarios que verifiquen esto, e incluso contó una historia sobre haber sido disparado por un oficial de policía en un tren de carga, solo para quedar milagrosamente ileso porque la bala se cayó. Si bien algunas de estas historias eran claramente fantasiosas, lo que era innegable era que su servicio militar había sido un punto de inflexión en su vida. Las experiencias de guerra de Bronson, aunque no se discutieron a menudo en público, lo moldearon profundamente. El libro de Paul Talbot, Bronson's Loose Again.
On the Set with Charles Bronson, reveló que Bronson se involucró en una seria pelea mientras entrenaba con el 760º Escuadrón de Entrenamiento de Tiro Flexible en Arizona. Después de que un sargento iniciara una pelea con él, Bronson respondió lanzándolo, pensando que si no le golpeaba directamente, podría evitar el castigo. Sin embargo, el sargento se rompió el brazo al caer, y Bronson fue condenado a 6 meses de trabajo duro, que consistió en llevar costillas de res al comedor y sacar latas de basura. Impresionante pero no reconocida aventura actoral. Después de ser dado de baja honorable del ejército en 1946, Charles Bronson navegó una serie de trabajos temporales, incluyendo trabajar como panadero en Filadelfia y llamar bingo en un muelle de diversiones en Atlantic City. Su carrera dio un giro decisivo cuando decidió dedicarse a la actuación, mudándose a Nueva York en 1948 junto a su compañero exmilitar Jack Klugman. Los dos alquilaron una habitación modesta juntos, ambos luchando por encontrar trabajo actoral. Klugman recordó más tarde cómo Bronson, entonces un actor hambriento, a menudo tenía que vender su sangre por $5 solo para llegar a fin de mes. El fuerte acento eslavo de Bronson también creó obstáculos y recordó haber sido reprendido durante una audición por pronunciar incorrectamente la palabra heroína. La introducción de Bronson a la actuación llegó algo por casualidad. Mientras trabajaba en Atlantic City después de la Segunda Guerra Mundial, fue invitado por una compañía de teatro a ayudar a pintar decorados. Esta experiencia encendió su pasión por actuar. En 1951, consiguió su primer papel en la película You're in the Navy Now, supuestamente porque era el único actor que podía eructar a voluntad. Durante los siguientes 2 años, Bronson se sumergió en estudios de drama tanto en Filadelfia como en Los Ángeles. Aunque inicialmente consiguió papeles pequeños, a menudo interpretando personajes como pandilleros, trabajadores de la construcción y luchadores, su apariencia única y su voz distintiva lo diferenciaron. Reflexionando sobre su carrera temprana, Bronson comentó en una entrevista de 1972 que ya había sido encasillado debido a su discurso ridículo y su apariencia ruda. No lucía ni sonaba como el tipo que se quedaba con la chica, parecía una cantera de roca que había sido dinamitada, dijo. En el apogeo del miedo rojo en Hollywood a principios de la década de 1950, Bronson se preocupó de que su apellido lituano, Buczynski, pudiera atraer la atención no deseada durante la cruzada anticomunista del senador Joseph McCarthy. Para evitar sospechas, Bronson cambió su apellido, supuestamente inspirado por un letrero de una calle que llevaba el nombre Bronson, que él y su amigo Steve McQueen vieron mientras conducían por Los Ángeles. A medida que su carrera avanzaba, Bronson comenzó a conseguir papeles más importantes. Su gran oportunidad llegó en 1960, cuando fue elegido como Bernardo O'Reilly en el western Los Siete Magníficos, un remake de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. El éxito de la película le abrió puertas y continuó protagonizando una serie de películas icónicas, incluyendo La Gran Evasión, La Batalla de las Ardenas, Los 12 del Patíbulo y Érase una vez en el oeste de Sergio Leone. El carisma innato de Bronson y su imponente presencia en pantalla rápidamente lo convirtieron en un actor codiciado, particularmente en los mercados europeos. Si bien Bronson disfrutó de una exitosa carrera en los Estados Unidos, fue venerado como una verdadera superestrella en Europa. En Italia, ganó el apodo de Il Bruto, el Feo, y en Francia fue celebrado como uno de los monstres sacrés del cine. Sus películas a menudo tuvieron un mejor rendimiento internacional que en su país, y en Japón, su popularidad fue tan inmensa que su nombre estaba emblasonado en carteles que abarcaban bloques enteros de la ciudad.
A pesar de las críticas de que carecía de rango como actor, el atractivo perdurable de Bronson residía en su personificación del trabajo duro y la perseverancia, cualidades que reflejaban su dura crianza. Nacido Charles Buczynski, soportó grandes dificultades y emergió como Charles Bronson, una figura icónica en el cine estadounidense. Uno de los papeles más famosos de Bronson fue el de Paul Kersey en la serie Death Wish, un personaje que se alineaba con la personalidad de la vida real del actor. Las películas, que se centraban en un hombre que busca justicia por mano propia tras el ataque a su familia, resonaban con las propias experiencias de Bronson, con la adversidad y la injusticia. Su interpretación resonó con el público, consolidando aún más su reputación como una figura dura e implacable en la pantalla. El director de cine Michael Winner desempeñó un papel fundamental en la configuración de la carrera de Bronson, particularmente a través de la franquicia Death Wish. Curiosamente, Winner había estado una vez involucrado románticamente con la futura esposa de Bronson, Jill Ireland, quien le suplicó al director que mantuviera su relación pasada en secreto por miedo. Winner dirigió a Bronson en varias películas, incluyendo Chatos Land, The Mechanic y The Stone Killer, antes de ofrecerle el papel de Paul Kersey en Death Wish, convencido de que la furia reprimida de Bronson lo hacía perfecto para el papel. Estrenada el 24 de julio de 1974, Death Wish se convirtió en un éxito controvertido. La interpretación de Bronson del vengativo Kersey, que toma la justicia por su mano después de que asesinan a su esposa y asaltan a su hija, resonó con el público. Inicialmente, el papel había sido rechazado por grandes estrellas como Clint Eastwood, Burt Lancaster y George C. Scott. Incluso el agente de Bronson, Paul Conner, le advirtió en contra de aceptar el papel, temiendo que incitara al vigilantismo en la vida real. Bronson mismo fue inicialmente reacio, sintiendo que el personaje era demasiado tímido. Sin embargo, después de discutir el guión con Winner, Bronson se convenció, declarando famosa y erróneamente, «Me gustaría hacer eso», aunque en un principio se refería a disparar a los asaltantes, no a protagonizar la película. El éxito de Death Wish, que recaudó $22 millones con un presupuesto de 3.7 millones, ayudó a consolidar el estatus de Bronson como una gran estrella. La película se basó en la novela de 1972 de Brian Garfield, pero Garfield criticó más tarde la película, argumentando que el casting de Bronson hacía predecible que Kersey recurriría a la violencia desde el principio. No obstante, el director Michael Winner defendió la película, desestimando las objeciones de Garfield. A lo largo de su carrera, Bronson permaneció en gran medida sin reconocimiento por parte de los organismos de premios formales. Recibió solo un puñado de nominaciones y ganó algunos premios, incluyendo una nominación al Primetime Emmy en 1961 y un Golden Globe Henrietta Award, que compartió con Sean Connery. A pesar de la falta de reconocimientos, la influencia de Bronson en la industria del cine y su legado como uno de los tipos duros más representativos del cine permanecen indelebles. Fue, en todos los sentidos, un ícono perdurable de tenacidad y determinación dentro y fuera de la pantalla. El villano en los ojos de sus compañeros de reparto, Charles Bronson, tenía la reputación de ser intenso, silencioso y a veces, francamente intimidante. El crítico de cine Roger Ebert comentó una vez que, mientras actores como Clint Eastwood, Robert Mitchum y Lee Marvin interpretaron personajes violentos de manera convincente, Bronson emanaba una amenaza única y real en la vida. Su dura exterior parecía auténtica, acompañada de un aire de constante frustración, gran parte de la cual provenía del lento reconocimiento de Hollywood a su talento. El dolor y las luchas que había soportado estaban profundamente arraigados, y a menudo canalizaba eso en sus papeles, lo que a veces conducía a un comportamiento volátil. Fuera de la pantalla,
El comportamiento sombrío de Bronson reflejaba a sus personajes. Era conocido por sus respuestas cortas, diciendo lo menos posible en las entrevistas. Cuando se le preguntó en 1974 sobre la filosofía detrás de sus películas, Bronson respondió secamente: "Nunca hablo sobre la filosofía de una película. Nunca ha surgido y no te lo diría a ti. No hablo en exceso de nada. Me entretengo más con mis propios pensamientos que con los pensamientos de los demás". No todos encontraban a Bronson fácil de trabajar. Su compañero de reparto en La Gran Evasión, James Garner, tuvo una relación particularmente difícil con él, describiendo a Bronson como amargado y beligerante. Garner recordó un incidente durante una partida de póker en su casa, donde Bronson intentó retirar una apuesta demasiado tarde. Garner lo obligó a pagar, lo que provocó una confrontación que casi se volvió física. Bronson, guardando rencor, juró nunca más trabajar con Garner. A pesar de esto, los dos eventualmente repararon su relación, aunque Garner admitió más tarde: "Creo que Charlie guardaba rencor, sé que yo lo hacía". Los arrebatos de Bronson no se limitaban a los sets de filmación. En una entrevista con Esquire, Bronson dijo famosamente que si alguien dañaba a su familia, era capaz de matarlo. Cuando Johnny Carson cuestionó la decisión de la revista de imprimir tal declaración, la simple respuesta de Bronson fue: "Porque eso es lo que dije". Conocido por sus comentarios controvertidos, también declaró en 1972 que dejaría América si se lograban los objetivos de la liberación de las mujeres, afirmando que las mujeres nunca podrían ser iguales a los hombres. Bronson tenía poca paciencia con los reporteros, a quienes consideraba intrusivos. Cuando Stephen Whitney publicó una biografía no autorizada en 1975 titulada Charles Bronson Superstar, The Real Man, Behind the Rock Hard Macho Image, Bronson estaba furioso. Su exesposa, Harriet Bronson, recordó más tarde cómo Bronson intentó comprar cada copia para detener su distribución, particularmente porque el libro contenía detalles poco halagadores sobre su entonces esposa, Jill Ireland. La hostilidad del actor se extendió también a los críticos. Bronson comentó una vez: "No hacemos películas para los críticos, ya que ellos no pagan para verlas de todos modos". Mantuvo un rencor particular contra el crítico Jay Cox, quien había dado una reseña negativa de The Stone Killer. Bronson declaró ominosamente: "De una forma u otra, tarde o temprano, conseguiré a ese hombre. No físicamente, pero lo conseguiré". Su temperamento volátil no pasó desapercibido por su esposa, Jill Ireland, quien lo mencionó con ligereza durante una aparición en 1972 en The Dick Cavett Show. Bronson había criticado duramente al director Nicholas Gessner durante el rodaje de Someone Behind the Door, llamándolo un director suizo torpe, a pesar de que Gessner era húngaro, y afirmando que arruinó la película. Ireland bromeó diciendo que Bronson había agarrado a Gessner del cuello y le dio una buena sacudida. La reputación de Bronson por ser difícil se extendió por Hollywood. El director Michael Winner, quien colaboró frecuentemente con él, reconoció la tendencia de Bronson a explotar en el set e incluso a golpear a la gente. El propio Bronson admitió que encontraba a la mayoría de los directores difíciles, acusándolos de participar en lo que él llamaba tonterías de Hollywood. Fue aún más allá en una entrevista, etiquetando a los productores como cretinos y a los directores como idiotas, añadiendo que la mayoría de las personas en la industria solo se preocupaban por el dinero. También tenía poco respeto por los actores más jóvenes, desestimándolos como llenos de tonterías. En una entrevista de 1977 con The Washington Post, Bronson dijo: "Puedo interpretar el personaje mejor debido a mi experiencia, por las cosas que he vivido". Se burló de actores como Robert De Niro, Sylvester Stallone y Al Pacino, diciendo: "Todos son iguales, incluso se ven iguales". Bronson tampoco estaba interesado en premios,
llamando famosamente a las nominaciones al Oscar una tontería. A pesar de su personalidad áspera, el estilo de actuación de Bronson se alineaba perfectamente con su ruda personalidad. Una vez se describió a sí mismo como solo un producto como una pastilla de jabón para ser vendido lo mejor posible. Sus actuaciones llevaban un aura de un hombre endurecido por las luchas de la vida, alguien que no tenía nada que perder, rasgos que resonaban con el público porque reflejaban su propia historia. Esta personalidad, aunque lejos de la actuación matizada de un Marlon Brando, fue suficiente para propulsar a Bronson a una fama duradera. Era claro que para él menos era más, tanto en la pantalla como fuera de ella. La confesión de su hija cambió todo. Aunque Charles Bronson a menudo fue percibido como una figura dura e intimidante, quienes estaban cerca de él veían a un hombre de profunda compasión, especialmente en lo que respecta a la familia. Detrás de esa personalidad endurecida, había un corazón capaz de un inmenso amor y generosidad. Este lado más suave de Bronson se hizo particularmente evidente cuando adoptó a Katrina Holden, una niña de 11 años llena de vida, cuyo mundo se desmoronó cuando su madre, Hilary Holden, falleció de repente debido a un infarto. Hilary, una directora de casting nacida en Gran Bretaña y madre soltera, no tenía familia inmediata, dejando a Katrina huérfana. La decisión sobre quién se encargaría de ella recayó en dos familias, Charles Bronson y su esposa, Jill Ireland, o mi esposa, Blackie, y yo. A pesar de ya tener varios hijos, Bronson sorprendió a todos al ofrecerse entusiasmado. Fue un momento en el que la gente tuvo un raro atisbo del verdadero Bronson. Aunque su reputación era la de un hombre con un comportamiento intenso, era profundamente compasivo, emocionado por proporcionar un hogar a Katrina. En el funeral de Hilary, recuerdo haber visto a Katrina aterrorizada y sola, mientras Bronson la recibía en su larga limusina negra, ofreciéndole seguridad en un momento difícil. Katrina prosperó, estudiando en UCLA y en la Sorbona en París, antes de embarcarse en una carrera como escritora y directora. En 2001, recibió reconocimiento en el Festival de Cine de Malibú, ganando el premio a la directora emergente por su cortometraje Righteous Indignation, un proyecto que mostró su talento y espíritu. Bronson, normalmente reservado, se mostró visiblemente emocionado en el evento, irradiando orgullo por los logros de su hija. Triste final. La salud de Charles Bronson comenzó a deteriorarse a finales de la década de 1990. Lo que lo llevó a retirarse de la actuación tras someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en agosto de 1998. El 30 de agosto de 2003, a la edad de 81 años, falleció en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles. Aunque se especuló ampliamente que Bronson murió de neumonía y enfermedad de Alzheimer, estas no se mencionaron en su certificado de defunción. En su lugar, las causas enumeradas incluyeron fallo respiratorio, cáncer de pulmón metastásico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiomiopatía congestiva. Durante la fase final de su vida, las luchas de salud de Bronson lo mantuvieron confinado en casa. Estaba recibiendo tratamientos tanto holísticos como convencionales para la enfermedad de Alzheimer de médicos en Los Ángeles y Nueva York. Su hermana, Catherine Pidgeon, dijo a la prensa que la familia había notado durante casi un año que algo estaba mal, ya que Bronson simplemente no ha sido él mismo. Ella describió cómo comenzó a hablar muy despacio, con palabras arrastradas ocasionalmente, aunque aún reconocía a sus seres queridos. Su familia, incluida su tercera esposa, Kim, estuvo a su lado durante este difícil momento. Catherine agregó: Kim está dedicada a él y promete estar a su lado, señalando cómo Bronson se había transformado de un hombre una vez enérgico y agudo a alguien que parecía aturdido. Bronson fue sepultado en el cementerio de Brownsville en West Windsor, Vermont.
A lo largo de los años, muchos de sus fanáticos más dedicados han visitado el sitio para rendir sus respetos. Tras la muerte de Bronson, varios periódicos, incluido el New York Times, informaron erróneamente que su servicio durante la guerra se limitó a conducir un camión de entrega en Arizona. Sin embargo, sus antiguos compañeros militares corrigieron rápidamente esto, afirmando que Bronson había sido, de hecho, un héroe de guerra, lo que llevó a rectificaciones por parte de los medios, la mujer que más ama. La reputación de Charles Bronson siempre lo precedió. Exudaba machismo, era famoso por ser reservado y tenía una conocida tendencia a guardar rencores. El tipo de hombre al que no querrías acercarte en la calle, Bronson tenía un aura que podía intimidar sin decir una palabra. Sus papeles en películas icónicas como Death Wish, Once Upon a Time in the West y The Magnificent Seven cimentaron su imagen como una figura ruda y seria, con una mirada que podía atravesar a cualquiera. A pesar de su reputación como un actor taciturno y difícil, que no se preocupaba mucho por sus compañeros de reparto, Bronson tenía un lado más suave, uno que, afortunadamente, fue descubierto por Jill Ireland. A principios de la década de 1960, cuando la edad dorada de Hollywood estaba llegando a su fin, Bronson aún estaba casado con Harriet Tendler, una mujer que había estado a su lado desde su encuentro en una escuela de actuación en Filadelfia. Según las memorias Charlie and Me, Tendler y Bronson provenían de mundos muy diferentes. Ella tenía 18 años, era hija de un exitoso granjero lechero, mientras que Bronson, 8 años mayor, creció en la pobreza. A pesar de sus diferencias, se hicieron cercanos, y Tendler los apoyó a ambos durante sus primeros días como actores en apuros, esperando la gran oportunidad. Cuando Bronson finalmente tuvo su oportunidad en The Great Escape, marcó un punto de inflexión en su carrera, pero también el comienzo del fin de su matrimonio. En el set, Bronson trabajó junto a grandes estrellas como Steve McQueen, James Garner y James Coburn. Pero lo que verdaderamente cambió su vida fue conocer a la esposa de David McCallum, Jill Ireland, quien había visitado la producción. Bronson le dijo a McCallum: «Voy a casarme con tu esposa», dejando al actor escocés comprensiblemente enojado. Sin embargo, la audaz predicción de Bronson se hizo realidad. Después de que Bronson y Tendler se separaran en 1965 y McCallum e Ireland se divorciaran en 1967, Bronson e Ireland se casaron en 1968. A pesar de un comienzo difícil, Bronson y McCallum finalmente se reconciliaron, y lo que siguió fue una de las relaciones más productivas y duraderas en Hollywood. Bronson e Ireland no solo encontraron el amor, sino que forjaron una asociación que abarcó 16 películas juntos. La creciente fama de Bronson aseguraba que Ireland fuera elegida en muchos de sus proyectos, ya fuera como su protagonista o en otros papeles significativos. Aunque Ireland nunca alcanzó el nivel de fama de Bronson, él se aseguró de darle muchas oportunidades, desde papeles pequeños, como su aparición como la cita de Robert Mitchum en Villa Rides, hasta papeles más sustanciales como María Reina Valachi en The Valachi Papers. La carrera cinematográfica de Ireland floreció junto a la de su esposo. Su última colaboración, Assassination, marcó el final de su viaje profesional juntos. De todas sus colaboraciones, quizás la más memorable fue From Noon Till Three, una comedia romántica del oeste que permitió a Ireland brillar. En la mayoría de sus películas, Bronson dominaba la pantalla, mientras que Ireland a menudo interpretaba papeles secundarios, una damisela en apuros, una femme fatale o un personaje secundario que impactaba su viaje. Pero en From Noon Till Three, el personaje de Ireland, Amanda, tomó el protagonismo, dando vida a una película que de otro modo habría sido irrelevante. Era como si Bronson le hubiera dado a su esposa un regalo, ofreciéndole la oportunidad de mostrar su talento actoral de una manera que destacara su profundidad como intérprete. El papel de Ireland en la película reflejaba su papel en la vida de Bronson.
Ella era el corazón y el alma de su matrimonio, un faro de calidez en su exterior a menudo duro. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, sacó a relucir un lado más suave de Bronson que pocos tuvieron la oportunidad de ver. Juntos, fueron una de las parejas más célebres de Hollywood, con cada película solidificando aún más su estatus. Pero justo cuando parecían estar en la cima del mundo, la tragedia golpeó y su vida idílica se vio repentinamente ensombrecida por una dolorosa noticia. Jill Ireland, conocida por su calidez y amabilidad, permaneció inquebrantablemente al lado de Charles Bronson mientras criaban a su hija adoptiva, Katrina. Sin embargo, su vida familiar se vio empañada por una profunda tragedia. En 1990, Jill falleció tras una larga batalla contra el cáncer y solo un año antes, la pareja perdió a su hijo, Jason McCallum Bronson, por una sobredosis de heroína a la edad de 27 años. Jason había sido adoptado cuando era un bebé por Ireland y su primer esposo, el actor David McCallum. Después de que Ireland se casara con Charles Bronson, Jason fue criado en Bel Air, pero luchó contra la adicción a las drogas durante gran parte de su vida. Fue encontrado muerto en el suelo del baño de su apartamento cerrado por su novia, Tracy Messina, quien se preocupó cuando Jason no la recogió del trabajo como estaba planeado. La oficina del forense de Los Ángeles posteriormente determinó que su muerte fue una sobredosis accidental de una combinación de drogas. Los investigadores informaron que el cuerpo de Jason, parcialmente vestido, no mostraba signos de lesiones y no se sospechaba de juego sucio. Las drogas en su sistema habían sido tanto ingeridas como inyectadas, aunque las sustancias específicas no se revelaron de inmediato. La batalla de Jason contra la adicción había sido discutida abiertamente por su madre, Jill Ireland, en un libro que publicó a principios de ese año. A pesar de someterse a varios tratamientos, Jason continuó luchando. Su médico, el doctor Howard Mark, declaró que la última vez que vio a Jason parecía lucido y aparentemente había estado libre de drogas durante varias semanas. Ella dejó este mundo trágicamente. En 1984, Jill Ireland recibió la devastadora noticia de que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Fiel a su espíritu resiliente, luchó contra la enfermedad con un extraordinario coraje durante 6 años. Durante este tiempo, Ireland compartió su viaje personal a través de 2 emotivos libros: Life Wish, A Personal Story of Survival, y Lifeline, My Fight to Save My Family. Su escritura sincera brindó esperanza y perspectiva a otros que enfrentaban luchas similares. En reconocimiento a su valentía, Ireland recibió el Courage Award de la American Cancer Society de manos del presidente Ronald Reagan, un testimonio de su determinación y gracia frente a tal adversidad. A pesar de sus valientes esfuerzos, Ireland sucumbió a la enfermedad en 1990, falleciendo en su hogar en Malibú con un desconsolado Charles Bronson a su lado. Su muerte dejó a Bronson devastado, marcando un cambio profundo en él. Aunque luego se casó con la cantante Kim Weeks en 1998, el recuerdo de Ireland permaneció siempre presente en su corazón. Como tributo a su difunta esposa, Bronson mandó hacer un bastón personalizado con una sección hueca que contenía algunas de las cenizas de Ireland. Llevó este bastón consigo hasta su propia muerte en 2003 por neumonía. Cuando Bronson fue enterrado en Vermont, el bastón, con las cenizas de Ireland aún dentro, fue sepultado junto a él, simbolizando su vínculo perdurable incluso en la muerte. Al reflexionar sobre las vidas conmovedoras de Charles Bronson y Jill Ireland, es evidente que su historia de amor fue tan cautivadora como cualquier película en la que actuaron, llena de pasión, dolor y resiliencia. Su viaje nos recuerda la fragilidad de la vida y la fortaleza del amor, incluso frente a la pérdida inimaginable.
¿Qué parte de su historia resonó más contigo? Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si encontraste este video informativo, dale un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal para más profundidades en las vidas de las leyendas de Hollywood. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.